Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Continuamos estudiando sobre la maravillosa persona de Dios. Habíamos visto los atributos de Él, tanto los atributos naturales como los atributos morales. Todo esto habíamos observado del maravilloso Dios que tenemos. Pero habíamos dicho que hay principales puntos de vista acerca de Dios alrededor del mundo. Las personas intentan buscar a Dios. Y desde distintos puntos de vista se ha tratado de entender o analizar a la persona de Dios. Así el agnosticismo cree que no es posible saber si Dios existe. El ateísmo dice de que no hay necesidad de un Dios universal y personal. El panteísmo muestra que Dios es el universo, Dios es el mundo físico que vemos. El politeísmo habla de la existencia de muchos dioses, pero el teísmo me habla de un solo Dios, aquel que creó el universo y que podemos conocerle personalmente. Recuerda que analizamos cuáles son las 4 maneras en que Dios se revela a sí mismo. Realmente podemos llegar a conocerle a Él, acercarnos a Él, a entender su persona. Y en primer lugar, habíamos visto que Él se revela a través de la creación. Todo lo que está creado es una manifestación de ese Dios maravilloso que tenemos. La formación del mundo, la grandeza del universo, el equilibrio entre la tierra y el agua, la distinción entre el día y la noche, el ciclo de muerte y vida, las estaciones y el clima, todo esto habíamos visto cómo Dios se hace conocer a través de la creación. Pero también Él se hace conocer a través de la conciencia. Toda la gente alrededor del mundo tiene un código moral que es increíblemente similar. Por ejemplo, en ninguna cultura se le permite al hombre tomar a la mujer de otro. Este conocimiento innato de lo bueno y lo malo es un testigo interno de la existencia de Dios. En todas las culturas la gente adora y tiene cierta inclinación hacia la religión. Dios ha colocado la conciencia en el ser humano y un deseo de un ser superior. Pero también podemos decir que no solamente a través de la creación y a través de la conciencia, sino a través de la comunicación de Dios mismo. Aunque Dios se ha revelado de manera general a través de la creación y de su ley puesta en nuestro ser interior, aún así no sabríamos más de Él si no tuviéramos más revelación. Sin un conocimiento personal de Dios, el hombre intentaría adorar a algo que no es el Dios verdadero, y lo vemos a través de las distintas culturas. Por lo tanto, el Señor se ha comunicado con nosotros a través de su revelación. Él se reveló desde el comienzo de una manera personal. Lo hizo con Adán, con Caín, con Noé, con Abraham, con Pablo y aún con Juan. Fíjese que en Apocalipsis 1:1, allí, cuando Juan está en la isla de Patmos, él se manifiesta y le declara lo que iba a acontecer. Bueno, él se revela de una manera personal, pero también lo hace a través de la revelación especial que es su palabra, la Biblia. Recordemos lo que dice 2 de Pedro 1:21. Allí leemos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, la Biblia es una palabra profética,
pero también inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Allí en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada, pero también llena de propósitos. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Es una palabra también sin errores, suficiente e infalible. Mire lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, Dios quería hacerse conocer y revelarse a sí mismo a nuestras propias vidas. Lo hizo de una manera personal con cada uno de los patriarcas, pero también lo hace a través de su palabra, la Biblia, inspirada por Dios sin errores, que nos muestra el camino para llegar a Él. Pero en cuarto lugar, Él se reveló también a través de la palabra encarnada, el Verbo. Fíjese allí en Juan 1, del 1 en adelante, habla y dice: en el principio era el Verbo, es decir, Cristo Jesús. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice la Escritura: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este verbo, versículo 14, dice: fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A través de Cristo Dios se hace manifiesto. Sabía que conocer a Jesús, el Hijo de Dios, es conocer a Dios el Padre. Jesucristo mismo dijo allí en Juan 8:19: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Creer en Jesús el Hijo de Dios es creer en Dios el Padre. En Juan 12:44 Él exclama: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ver a Jesús el Hijo de Dios es ver a Dios el Padre. Él dice allí en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Pero también podemos entender que recibir a Jesús el Hijo de Dios es recibir a Dios el Padre. En Marcos 9:37 Él expresa: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjese entonces, a través de Cristo podemos encontrar a Dios el Padre. Recordemos que Dios es el Dios de toda consolación. Dios no nos ha creado y dejado a la deriva en el océano de la vida. No solo conoce los detalles más íntimos de nuestra vida, sino que tiene como alta prioridad nuestros mejores intereses. Allí en 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra griega que se traduce consolación es paraklesis, que significa alguien llamado al lado de, o una exhortación o consolación, y a veces se traduce como ánimo. Quizás es un lindo momento para hacer una oración y decirle: gracias Dios, porque tú cuidas de mí con compasión, porque ofreces fortalecerme cuando estoy débil. Allí Filipenses 4:3 expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Señor, porque suples todas mis necesidades, porque olvidas mis pecados y mis errores, porque ofreces esperanza para el futuro, porque reafirmas tu amor por mí. Cuántas cosas tenemos en ese Dios de toda consolación. Él convierte su dolor en gozo. Mire, en el Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mucha gente está en prisión, en la cárcel de su pasado. Está esclavizada por sus malos pensamientos sin saber que el Dios de toda verdad los puede liberar.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos decir que Dios se manifestó a sí mismo a través de la creación, a través de la conciencia, a través de su comunicación, es decir, su palabra, pero a través de Jesucristo, su Hijo amado, el Dios Hijo, quien nos reveló al Padre. Hay personas que quieren obtener explicaciones sobre la existencia de Dios, pero sin mirar la Biblia. Bueno, se han intentado formular algunas explicaciones, pero es importante entender que en la palabra de Dios es donde encontramos la revelación específica de Dios. Cuando menos 5 argumentos lógicos para probar la existencia de Dios se han formulado a través del tiempo. Por un lado está el argumento cosmológico. Esta palabra griega cosmos significa mundo. Y este argumento cosmológico dice que todo efecto tiene una causa. El mundo existe. Algo no puede provenir de la nada. Alguien tuvo que haber causado que el universo llegara a existir. Por ejemplo, si usted ve una pintura, necesariamente tuvo que haber un pintor. Este es el argumento cosmológico. Pero también está el argumento teleológico, es decir, esta palabra griega telos significa fin. Este argumento teleológico dice que existe orden y diseño en el universo, desde las galaxias hasta el microbio más pequeño, lo cual indica que debe haber existido un diseñador y maestro inteligente. Por ejemplo, si observamos un reloj, debemos suponer que hubo un fabricante del mismo. Este es el argumento teleológico. Pero en tercer lugar está el argumento antropológico. Esta palabra antropos significa hombre. Este argumento expresa que el hombre es más que un ser físico. Tiene conciencia, intelecto, emociones y voluntad. El lado espiritual del hombre tiene su origen en alguien fuera de sí mismo, es decir, en Dios. Este es el argumento antropológico. Pero también en cuarto lugar está el argumento moral. La gente única en su especie, separada de plantas, insectos y animales, tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, y de las consecuencias de sus acciones. Cada cultura, desde la más primitiva hasta la más adelantada, tiene un sistema de justicia moral. Por ejemplo, ninguna cultura permite que un hombre tome la mujer de otro. Pero también está el argumento ontológico. Esta palabra ontos significa existencia. La idea en este argumento es que el concepto de Dios es universal en todas las culturas, que Dios debe haber colocado esa idea dentro del hombre. Hay otras personas que se plantean la pregunta si Dios realmente dirige el universo. La realidad es que Él dirige el universo. Si Él no lo dirigiera, no sería soberano, no podría ser Dios. Allí en 1 Crónicas 29, 11 y 12 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense entonces que podemos decir a ciencia cierta que Dios dirige el universo. Quizás podemos observar hoy en día y nos preguntamos si Dios dirige, ¿dónde está? Bueno, el hecho de que el Dios de este siglo, Satanás, esté manejando e influenciando en los distintos lugares y aún el pecado mismo del hombre, esto no invalida el hecho de que Dios dirige el universo, que Él está por sobre todas estas cosas y Él tiene sus tiempos para actuar y obrar en consecuencia. Uno puede mirar distintos versículos en la palabra de Dios que justamente nos hablan de ese Dios que dirige el universo. Simplemente podemos ver en el Salmo 103, 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O Job 42, 2, donde dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios dirige el universo. Ahora, teniendo en cuenta todos estos temas que venimos hablando sobre la persona de Dios para conocerle un poco más a Él, hemos estado viendo que Él es un Dios trino,
Y una de las preguntas que generalmente las personas se hacen es ¿cómo pudo ser Jesús Dios y hombre al mismo tiempo? Esto tan particular que en la mente del hombre no puede entrar. Me gustaría que lo meditemos por unos minutos. Igual que Dios, Jesús siempre ha existido, siempre fue totalmente Dios y aún así llegó a ser hombre. Era necesario que fuera Dios hombre para identificarse con la humanidad y muriera por los pecados de todos los hombres. Leímos en Juan 1:1 en adelante que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No un Dios, era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aún Filipenses 2:5 habla y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para poder entender al hombre, y siendo Dios, para poder entender la naturaleza de Dios, de tal manera que pueda ser el mediador necesario entre Dios y el hombre para satisfacer a ambos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aún otros se preguntan por qué en el Antiguo Testamento encontramos a Dios siendo tan duro, tan severo, mientras que vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde Él se presenta tan lleno de amor. En realidad, ambos testamentos tratan del mismo Dios. Él es misericordioso y compasivo, pero responsabiliza al ser humano de sus pecados si no deposita su fe en Él. En ambos testamentos hay un equilibrio entre la ira del juicio de Dios y su misericordia, y la gracia amorosa de Dios. El pecado de Israel recibió un terrible castigo como consecuencia de su mal proceder. Pero el Dios que escogió a los israelitas como su posesión especial, los redimió vez tras vez de los problemas provocados por sus pecados. El ministerio terrenal de Jesús mostró claramente su condena del pecado y su amor por el pecador. Allí en el libro de Apocalipsis se revela el juicio final de Dios sobre el autor del pecado y sobre los pecadores no arrepentidos, así como su redención y su acogida eterna de todo aquel que decida hacer de Jesús su Salvador. Por eso encontramos versículos como el de Malaquías 3:6 que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y Hebreos 13:8 que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios mostrando su justicia, mostrando su santidad y mostrando cómo por más que el hombre intente cumplir con todo, nunca puede llegar a la medida de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo vemos aquellos atributos que no se conocían de Dios en el Antiguo Testamento, como es su gracia, su misericordia, su amor, ese amor revelado de la manera más grandiosa fue la entrega de Jesucristo en la misma cruz. Ahora, si Dios es amor, ¿por qué algunas personas dicen que debemos temerle? Es importante entender que debemos temer a Dios en el sentido de reverenciarlo y adorarlo. Reverenciarlo significa acercarse a Él con respeto y admiración. Adorarlo es reconocer su posición que le corresponde como creador y cabeza de todo el universo. La expresión práctica de nuestra reverencia y adoración es la obediencia. Allí el salmista en el Salmo 64:9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Mire, en un mundo en el cual la gente está alejada del Dios verdadero, siguiendo sus propias filosofías. Muchas veces se dice de los cristianos que pasan a ser arrogantes porque enfatizan de que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y esto ante la gente es como tener una mente cerrada. Pero en realidad, la verdad es cerrada y absoluta.
Jesús, quien es Dios, declaró que Él es el único camino que existe para llegar a Dios. No lo dicen los cristianos, no lo dice algún grupo. Jesucristo mismo lo declaró. Los cristianos simplemente repetimos la verdad que Jesús dijo acerca de sí mismo. Quizás no nos guste oír la verdad, pero sigue siendo verdad. Mire, Juan 14:6 expresa: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este tiempo en el cual estamos terminando de considerar a grandes rasgos algunos aspectos de la persona del Dios Trino, podemos dejar grabado en nuestra mente que el Dios Trino es un solo Dios en tres personas eternas e iguales. El Padre nos escogió en Él, dice Efesios 1:4, Él seleccionó. El Hijo fue quien ejecutó, es decir, nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo es quien nos sella. Dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Padre es el soberano arquitecto. El Hijo es el siervo que se despojó, tomando forma de siervo. Y el Espíritu Santo es el santificador. Primera de Pedro 1:2 dice, en santificación del Espíritu para obedecer a Cristo. El Padre es el causante de esa salvación. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Hijo es el Creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el Consolador, como dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Podemos decir también que el Padre es el iniciador, Jesucristo es el intercesor, y el Espíritu Santo es el instructor. Por eso, si miramos los nombres de Dios, podemos mirar a Dios el Padre y decir, Él es el Dios Rafa, sáname, oh Jehová, y seré sano, dice Jeremías 17:14. El Hijo es el Redentor. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el Espíritu Santo es el Regenerador. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hecho de conocer o tener información acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Podemos decir que el hecho de saber todo acerca de algún prócer de su nación, en Estados Unidos podemos hablar de Abraham Lincoln, en Argentina de San Martín, y así cada país puede pensar en su libertador. El hecho de saber todo acerca de ese libertador no significa que en verdad lo conocemos. De la misma manera hay una enorme diferencia entre conocer todo acerca de Dios y conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es teniendo una relación personal con Él. Y esta relación íntima fue planificada por el Padre, propiciada por el Espíritu y provista a través del Hijo Jesucristo. Nuestra responsabilidad es dejar que el Señor Jesucristo sea nuestro amigo controlador, es decir, permitir al Señor ser el Señor de nuestros corazones y de nuestras vidas. Entonces, le hago una pregunta. ¿Conoce usted a Dios? ¿Ha tenido un encuentro personal con Él? La única forma de conocer al Dios vivo y verdadero es a través de Jesucristo. Recuerde, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él en una cruz ocupó el lugar suyo y el mío. Él allí derramó su sangre y dice la Biblia que esa sangre es eficaz para limpiarnos de todo pecado. La única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. ¿Le invitó en algún momento de su vida a Cristo a entrar en su corazón, a ser su Salvador? Si no lo hizo, este es el momento apropiado para poder entonces no solamente conocer cosas acerca de Dios, sino conocer al Dios vivo y verdadero. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.